Muy buenas, Pilar. ¿Qué tal, Tiscar? Pues muy bien, ya estamos terminando nuestro retiro. En el futuro, ellos ya saben que estamos grabando por ¿Cómo ahí, nos ¿no? gusta hablar de nuestros viajes en el tiempo? La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Siempre en general, como concepto. Eso en general, y con los viajes En con los viajes particular, en el tiempo virtual real, en también. particular. Sí. Así que, y además para terminar nuestro retiro, nuestras Mm, grabaciones de retiro, tenemos una pedazo de invitada, ¿no? sí, que ya se habrá oído una risita por ahí. Bueno, súper ilusión. No sé cómo no la hemos traído antes. Begoña Martín Baeza. ¿Qué Hola, tal, Begoña? Buenos días. buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy viendo y escuchando si parecéis como la típica pareja de un morning show americano, súper compenetrada, o sea, Mira, estupenda. Bego siempre con su gran visión, grande, Inmensa. americana. Nosotros nos decimos las virtudes. Sí, Nos ¿ves? quedamos en más local. Claro, nosotros sí, local y antiguo además, porque eso las virtudes son como de son Espera, noventeras. igual, Bego Igual no Begoña sabe. no sabe quiénes son las virtudes. Tú no sabes quiénes son. Eh, un grupo, ¿no? De que Un cantaban o dúo algo así. cómico. No lo sabe. Pues no tengo ni idea, ¿no? Era un dúo cómico, eran dos mujeres que iban siempre con una peluca de esta, con el Con el pelo así pelo media corto melena, negro, negro, las dos, pues eso, pues como martes y nosotras. 13, versión femenina Ah, pues y mira, noventa. he aprendido algo interesante en este podcast y acaba de empezar. ¿Has visto? Bueno, vamos a presentarla de Venga, verdad, dale. porque como aquí somos como coleguitas, en verdad la gente no tiene por qué conocerla, aunque a mí me extrañaría mucho, sobre todo si me siguen a mí. Bego Martín Baeza es experta en comunicación y marca Ujú. personal, es periodista, es un montón de cosas, es madre y es mi amiga, sobre Eso todo. es lo más importante. Y mi asesora de marca personal y Ujú. comunicación desde hace 2 años y medio ya, ¿no, Bego? Casi 3 diría yo ya, ¿eh? Sí. 3, vamos, Fíjate. muy fuerte. Eh, ¿Quieres añadir algo más? Porque yo lo he hecho así rápido. Pues nada, efectivamente, bueno, pues soy periodista, consultora de marca personal y especialista en comunicación estratégica, mamá de 2 niños, de Guille y de Carlota. Tengo un pasado más institucional político en el que, bueno, fui asesora de comunicación política en España y también en Bélgica, en el Parlamento Europeo. O sea, que trabaja en política internacional y en política nacional. Hasta que rompí un poco con toda esa vida y decidí montarme el sarao por mi cuenta y seguir haciendo, bueno, estrategia de comunicación y de marca, pero pues para personas que realmente querían ser ayudadas y especialmente mujeres, que es en lo que me he centrado en los últimos 2 o 3 años. Me encanta trabajar con mujeres y bueno, ahora estoy en un poco también en un impasse personal profesional porque acabo de tener a mi segundo bebé. Entonces estoy, iba a decir un poco empezando mi cuarta o quinta vida, ¿no? Yo creo que vimos muchas vidas en una y antes de ser mamá, después de ser mamá, antes y después de estos parones. Y nada, me apasiona el mundo de la comunicación, de la oratoria, del storytelling, de la marca y del marketing y creo que es lo que, bueno, que un conjunto de todas estas herramientas es lo que nos ayuda a sacar nuestra autenticidad y a poder comunicar realmente lo que somos, da igual lo que hagamos en la vida, ¿no? Qué bien. Ujú. Vamos a preguntarte, ¿Vale? vamos a hacer una forma de presentarte diferente. Guay. Si fuera un animal, un color y un objeto, ¿cuáles serías? El objeto yo creo que lo sé, pero dale. Si fuera un animal, jamás me han hecho esta pregunta y me parece brutal. Yo me vería siendo un pájaro por aquello de volar en libertad, ¿no? Sin ningún tipo de atadura. Si fuera un color, me vería siendo pues un color rosa como el que llevo, así brillante y potente y fuerte. Y si fuera un objeto, sería un libro para poder vivir 1000 vidas en una. Qué Ay, qué maravilla, me bonito. encanta. ¿Ves cómo somos amigas? Y Sí, es que no, también no. es tu amiga, no lo sabes. Sí, sí. Estamos construyendo, estamos construyendo. Sí, 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 Bueno, sí, pues me mira, encanta. Bego, Ujú. te hemos llamado, obviamente, porque charlar contigo siempre es interesante, pero nos gusta conectar con cada invitado, bueno, con cada episodio y ya con cada invitado, con aquellas cosas que sentimos que nuestros oyentes y oyentas pueden sentir conectados. Y hay una cuestión con redes sociales que tú has tratado mucho y Ujú. con que te encuentras, yo creo que con cada cliente o clienta, y es el miedo a la exposición. Ujú.
Ujú. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cuál crees que es la dificultad que hay realmente detrás a ese miedo a la exposición? Uf, la verdad es que me encanta que hayáis invitado a hablar de este tema porque yo creo que es uno de como nuestros males de este, no sé, de este siglo, ¿no? Iba a decir, de este momento. Y hay una cosa que me gustaría aclarar al principio también para quien nos escuche, y es que normalmente solemos asociar como el miedo a exponernos más hacia el miedo a enfrentarnos a la cámara, miedo a enfrentarnos a hablar en público ante una audiencia grande o pequeña, pero el miedo a exponerse también tiene que ver con otros contextos sociales en los que tú tienes que o dar una opinión, o argumentar, o hablar de ti, de algo que te gusta, de algo que no te gusta, de tu proyecto, de tu vida, de lo que sea, y dejas de hacerlo por miedo a ser juzgado, a no sentirte suficiente, a verte pequeñito, y entonces pues te callas o te vas de ese espacio o no coges esa oportunidad por miedo a. Esto Totalmente. también lo digo, esto también lo digo para que quien nos escucha y diga, oye, yo no tengo un trabajo que me requiera ponerme frente a la cámara o no tengo un trabajo que requiera hablar en público, esto no va conmigo, va un poco con todos, porque si no tienes eso a nivel personal o profesional, tienes otros contextos en los que te lanzo la reflexión que nos estás escuchando, te has sentido pequeño, ibas a dar una opinión y no la has dado, ¿qué ha pasado ahí? Para que en un momento hayas dejado quizá de ser tú o de comunicar siendo tú. Por eso digo que al final es un tema que yo creo que nos influye absolutamente a todos. Mm. Michelle Obama dice que está bien conocer nuestros miedos, ¿no? Porque muchos de ellos no nos abandonan nunca, entonces, o no del todo, ¿no? Entonces, ya que nos van a abandonar nunca del todo, vamos a conocerlos, vamos a racionalizar la parte que se puede racionalizar, vamos a analizar qué pasa con ellos y a ver cómo podemos ajustarlos para que nos limiten lo menos posible nuestra vida o no nos hagan perder oportunidades. Porque para mí el miedo a exponerse tiene muchísimo que ver con perder oportunidades que pueden ser interesantes para tu vida profesional y personal. Y ya una cosita más, si te parece, Pilar, y Sí, es, sí. yo creo que miedo a exponerse tiene que ver con miedo a la crítica, miedo a sentirse juzgado, con una buena dosis que tiene que ver, yo creo, con síndrome del impostor o de la impostora. Y bueno, ahora si queréis profundizamos un poquito más en todo esto. A mí me gustaría, porque has pasado un poco así por encima por un tema que yo me encuentro mucho, ¿vale? Y creo que tiene que ver todo con nuestra cultura, con la cultura española, quiero decir. Y me encuentro con muchísimos profesionales que dicen, bueno, es que yo quiero que mi trabajo hable por sí solo. Y yo siempre les digo, ya, pero es que cuando tu trabajo quiere empezar a hablar, ha habido otro con más habilidades y más exposición que se ha llevado el gato al agua, Sí, ¿no? totalmente. Y creo que es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Que hay veces que pensamos que no es necesario porque yo trabajo por cuenta ajena, Sí. que solamente esto es cosa de emprendedores y de políticos. Sí, de hecho era algo que yo también iba a comentar y es que Bego también trabaja con personas que trabajan por cuenta ajena en grandes corporaciones. Ella también acompaña a directivos o no directivos, profesionales que trabajan por cuenta ajena a darse visibilidad dentro de la corporación y es que es tan importante Claro. y cuánta gente yo me he encontrado durante mi carrera, igual que tú desde el coaching, yo también desde el coaching, pero también dentro de la empresa. La verdad es que yo es algo que no me ha limitado, pero que no es capaz de llevar una reunión, que no es capaz de hacer una exposición, que no es capaz de dar su opinión. Mm. Incluso Bueno, cuando le preguntan, no es capaz de dar una valoración diferente del mainstream, ¿no? De claro. la persona que está poniendo. Y es al final lo que estás diciendo, ese síndrome del impostor, esa vulnerabilidad, esa inseguridad interna que al final se refleja hacia afuera. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno de los aspectos que habéis mencionado las dos de manera diferente, pero que en esencia es lo mismo, es que tiene que ver mucho con nuestra identidad. Es decir, quién eres y qué quieres contar. Si tú no eres capaz de responder a esa pregunta, otros la van a responder por ti. Otros, no tu trabajo, y ya se verá que se analiza de aquí, no. Otras personas pueden hablar de ti o hablar sobre ti y a lo mejor no te gusta tanto lo que están contando, pueden no decir nada sobre ti y con lo cual a lo mejor tú tampoco no puedes acabar proyectándote o creciendo como te gustaría, pero la realidad es que eres tú quien tienes que responder esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero contar? Y en este sentido yo creo que hay muchas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Pero
pero aprender recursos para comunicarte mejor es algo que siempre, siempre funciona. Porque de nada sirve, como comentabais, ¿no? Soy buenísimo en este trabajo, ya verán que yo ya lo soy. No, es que eso es difícil que se vea. No tenemos un agujerito en nuestros despachos ni en nuestras casas en las que trabajamos donde se vea el tiempo que dedicamos, lo talentosos que somos, lo que estudiamos y lo que intentamos cada día para ser mejor. Eso normalmente no se ve por ese agujerito, no existe. Somos nosotros los que tenemos que coger el martillo y hacer ese agujero para que el mundo lo vea, en la medida en la que poco a poco vayamos queriendo hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero, construye o trabaja por tener una identidad sólida y por saber comunicarla, contestar tú a esa pregunta de quién eres con un buen discurso de presentación, como un buen relato personal y también aprendiendo a hablar sobre tus habilidades y talentos, que eso también nos daría para otro podcast realmente, en otro episodio, ¿no? Porque es, oye, ¿quién soy? ¿Cuál es mi historia? Y cómo hablo de las habilidades que tengo como persona y como profesional. Si no soy capaz de comunicar estos 3 aspectos, pues lógicamente ese miedo a exponernos normalmente se amplifica muchísimo porque yo creo que al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Saberlo nos da más seguridad y a más seguridad se reduce un poquito más ese miedo a sentirnos juzgados, ese miedo a la crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también con lo que comentabas tú, Tiscar, de mi trabajo ya habla por mí, tiene que ver mucho con creernos en el fondo, fíjate que por otro lado es un poco contradictorio, con creernos el ombligo del mundo. Es decir, tanto para bien como para mal, pensamos que la gente está atento o atenta a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Y a lo mejor emitimos una opinión o decimos algo en una reunión por circunscribirlo al ámbito corporativo o lo podemos llevar, si lo llevamos al tema del emprendimiento, a, yo qué sé, un reel que subimos a nuestro Instagram, que no ha sido tan bueno, ¿no? Pensamos que todo el mundo va a ver, qué horror, ¿no? Que hay que ver lo que ha dicho, qué mal ha estado, o sea, qué mal, tal. Y la gente pasa 3 kilos. Eso por el lado negativo como por el lado positivo. No, mi trabajo ya habla por mí. No, no. Si tú has hecho algo bien, has tenido un éxito, comunícalo, exprésalo, dalo a conocer. Si haces algo bien, si te gusta, si eres bueno haciéndolo, dalo a conocer. Oye, yo puedo hacer esto, yo puedo aportar esto, yo quiero. Porque es que la gente no está atenta a nosotros en todo el rato. No, es que de hecho la gente está atenta a sí misma porque están pensando que los demás están pensando sobre ellos. O sea, ese es el problema, que pensamos que los demás están pensando en nosotros. No, cada uno está pensando en sí mismo. O sea, no nos creemos el centro del mundo y no lo somos, no porque es así. no lo somos, ¿no? Y yo creo que ahí a mí me gustaría, Bego, porque esto que has comentado me parece súper interesante, ¿no? De ese quién quieres ser. Porque totalmente de acuerdo, yo muchísimas veces les pregunto, ¿no?, a las personas, dime 3 cualidades tuyas. Y muchísima gente te dice, no, es que ¿quién soy yo, no?, para hablar pues eso lo tendrán que decir lo tendrán que decir los demás, ¿no? O sea, ¿cuánto poder le estás dando a otros? ¿Cómo gestionas tú esto? Porque yo como coach sé cómo lo gestiono, pero cuando estás trabajando en marca personal, que sí o sí tienes que conocer esos aspectos y tienes que definirlos, ¿cómo haces para...? Bueno, te voy a decir, es que Bego no es coach, pero no es coach profesional formal con una acreditación, pero ella tiene un alma de coach que no puede. O sea... No, por supuesto, pero quiero decir, en coaching lo trabajamos de una manera que tiene mucho más que ver con la parte más, a lo mejor, más emocional, pero claro, aquí estamos hablando de comunicación. Claro. Es que tienes que saber, o sea, entonces, ¿cómo enfocas esto en tus conversaciones? Pues mira, yo creo que hay que, primero, a mí me gusta mucho, siempre en marca personal, y Pilar lo sabe, que ha trabajado conmigo, en marca personal hay una parte que tiene que ver con autoconcepto y con identidad, que tendrá mucho que ver seguramente con cómo lo afrontáis en coaching, ¿no? Esa primera parte mía, que tiene que ver con conocerte a ti mismo, o sea, absolutamente, ¿no? Porque cómo te ves a ti mismo lo es todo. O sea, de ahí parte todo. No puedes esperar a ser visto, a que otros te vean. Tú tienes que aprender a verte a ti mismo primero.
y a identificar cómo te estás viendo a ti mismo. ¿Te gusta cómo te estás viendo a ti mismo? ¿Te identifica lo que tú crees que estás viendo de ti mismo como tú sientes que eres por dentro? O sea, yo creo que esto es muy importante. Y a partir de aquí ya podemos rascar y aprender, y aprender a trabajar sobre los valores, sobre las habilidades, ¿no? Y vamos un poquito bajando al sótano, sacando tus áreas de talento, tus áreas de influencia, aquellas áreas en las que te diviertes, eres más feliz, puedes generar impacto en los demás. Y una vez tienes claro esto, para mí el siguiente paso fundamental es, vale, ¿y con qué herramientas o con qué recursos comunicativos puedo yo potenciar esto? ¿Qué tengo en mi mano para poder crear un discurso de presentación que sea poderoso para mí, que me represente, que genere influencia, que me ayude a posicionarme? ¿Qué herramientas puedo utilizar yo para, digamos que estructurar mejor mi relato personal y utilizarlo estratégicamente para mi marca o para mi carrera? ¿Qué partes de mi vida tiene sentido que yo destaque estratégicamente, ¿no? Por el momento en el que estoy o por lo que quiero conseguir a partir de ahora. Y luego también incluso, si eres emprendedor y tienes que hacer una estrategia de comunicación para tu proyecto, o incluso también por cuenta ajena para algún tipo de presentación o lo que sea, ¿qué partes de mi personalidad tiene sentido que yo potencie a través de la comunicación que yo quiero hacer de ese proyecto, ¿no? Yo creo que a mí la comunicación me apasiona porque considero que hay como recursos para chulísimos comunicativos para aplicar a todo esto y sacarle el mayor brillo posible. Pero sin duda alguna, si en ese primer trabajo de análisis, de talento, de áreas de influencia, de personalidad, es muy difícil que los otros recursos comunicativos, véase discurso, relato personal, cualquier estrategia de comunicación o de diferenciación potente, vayan a funcionar. Así que para quien nos escucha, repetimos, cómo te ves a ti mismo lo es todo. De ahí parte todo. No esperes a ser visto y a que otros digan o hablen de ti. Habla tú primero. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo eres? ¿Cómo te ves siendo? ¿No? Y no pasa nada además si este discurso va variando, porque somos seres humanos que vamos creciendo. Evolucionamos, claro. Mi discurso de presentación no es el mismo ahora que era hace un año, ni que hace 2, ni que hace 3, ni seguramente que en septiembre. Y está bien, o sea, es coherente y es natural y tenemos que dejar que pase, ¿no? Y si me permitís, por no dejar pasar una cosilla que me ha venido a la mente cuando lo comentaba Pilar, esto también tiene que ver mucho con la comunicación de logros, que es un tema que casi debería ser una asignatura en la universidad, en el colegio y en nuestra vida. Comunicar los logros está bien. Comunicar los logros te da más años de vida. Comunicar los logros te hace más feliz. Pruébalo, no es lo contrario, ¿no? O sea, si tú no hablas de lo que estás haciendo bien y de lo que te está pasando, es que no lo van a hacer por ti. Efectivamente, no somos el ombligo del mundo de hoy me he levantado pensando que voy a comunicar los logros de Begoña, porque Begoña es fenomenal y voy a comunicar los logros de Begoña, a la que sigo de vez en cuando en redes. No es así, eso no pasa nunca. Ni tampoco probablemente tu jefe se va a levantar una mañana y decir, hoy voy a dedicarme a comunicar los logros de Pepito por todo el departamento para que todos sepan lo maravilloso que es. A lo mejor hace un comentario tomándose un café o en una reunión, pero ya está. Entonces, comunicar los logros es positivo y no tiene que ver con que tengas ni mucho ego ni que sientas, ¿no? Que nos pasa mucho a las mujeres, sobre todo, ¿no? Es que ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Que voy aquí como un poquito de sobrada por la vida. No. Es que, claro, es que eso es una de las cosas que yo sí que trabajo muchas veces en coaching, ¿no? Que es comunicar tus logros, como bien está diciendo Begoña, no es que yo ponga un neón sobre mi cabeza diciendo soy la releche. O sea, es dar a conocer que éxitos, lo que tú consideras éxitos. Cuidado, que luego a lo mejor lo que para Pilar es un logro, a lo mejor para mí no lo es. Totalmente. Pero me parece bueno el tomar conciencia de quiénes somos. ¿Qué os parece, chicas, que concretemos un poco a tierra cómo podemos hacer esto, ¿no? Porque yo creo que igual en nuestras cabezas lo tenemos las tres claro, pero mucha gente que nos esté escuchando puede estar pensando, sí, claro, vale, mañana yo voy a la oficina y ¿qué hago? ¿No? ¿En qué se traduce esto en la vida real? Vale, a ver, yo creo que aquí podemos distinguir, o sea, centrándonos solo en comunicación de logros, yo creo que primero tienes que identificar qué es un logro para ti. Porque efectivamente, como decía Tiscar, un logro quizá para mí es en estos momentos haber sobrevivido a una noche toledana con mis hijos y me apetece contárselo al mundo, ¿no? Pero es que a lo mejor un logro también es, oye, un proyecto que me ha llevado muchísimo tiempo y me ha salido fenomenal. Pues oye,
cuéntaselo a tus amigos tomándote un café, ¿por qué no? Escríbele a tu jefe o cuéntale a tu jefe en la próxima reunión, oye, me gustaría contarte cómo ha sido este proceso y lo que he aprendido de él por si puede servir en el futuro para que en el departamento esto funcione mejor. Toma la iniciativa, ¿vale? No tienes que mandar una carta con un sello lacrado dorado a tu jefe y decir, hola, aquí están mis libros. No, pero la clave es integrarlo en tu comunicación del día a día, ¿no? En que sea normal que tú hables de lo que has hecho, de lo que te ha pasado, de lo que has aprendido sobre el camino, de lo que estás orgullosa de lo que has hecho y a lo mejor también de aquello en lo que no lo estás tanto. Y eso para mí es conversaciones de café, eso para mí es normalizar correos en los que analices un proyecto y el resultado de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Que eso yo lo trabajo bastante en el ámbito corporativo y a veces se sorprenden, ¿no? De, ostras, pues a mí no se me había ocurrido mandar un correo contando esto, como que lo daba por hecho. No lo des por hecho, tu jefe no ha estado viendo ahí el proceso de este trabajazo, ¿no? Entonces yo creo que eso puede funcionar. Y en redes, sobre todo para la gente que se dedique, que tenga un proyecto propio, también hay que integrarlo en nuestra propia estrategia de contenidos. No es viernes de logros, no tampoco. O sea, hay que naturalizarlo. Yo creo que la cuestión es naturalizarlo e integrarlo en la comunicación habitual que tú haces de tu proyecto. Y tendrá momentos en los que, oye, si cuentas casos de éxito, testimonios de clientes, sí tendrá como su momentum un poco más especial, o si quieres hablar incluso a nivel económico de números, y luego habrá otros logros que quizá no les pongas efectivamente ese neón, pero que te apetezca contarlos por la mañana mientras saludas en stories a la gente que te sigue. Y está bien, ¿no? Y ojo, a mí me gustaría decir que el logro en mi cabeza también es error y aprendizaje. Porque haber llegado a ese punto para mí es un logro. Es decir, oye, yo he hecho este lanzamiento y no me ha ido bien. Es un logro para mí, ¿no? Porque he aprendido esto y también te lo quiero contar. Entonces yo creo que si a las personas que nos escuchan también entienden que el logro no es lo que me sale perfecto solamente, también nos va a ayudar quizás un poco, ¿no? A entender que es a rebajar un poco la presión. Mira, y esto lo enlazo con el ejemplo que yo iba a poner. Un bloqueo importante que seguro que tú te lo has encontrado es cuando expresamos nuestras opiniones en reuniones con otros, podemos no solamente expresar nuestra opinión, sino contar también el logro que hay detrás que hace que nosotros tengamos esta opinión e incluso lo que decías tú, contra ese fallo con el cual nosotros aprendimos que ahora tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces ahí no solamente estás dando tu opinión, estás expresando cuál fue tu logro en aquel momento y dándole la vuelta a un supuesto fallo para comunicar un aprendizaje que para mí, pues efectivamente, enlazando con lo que decías antes, de que es un logro, totalmente de acuerdo. O sea, toda tu trayectoria es un logro. Entonces, porque es quien te hace ser lo que eres hoy, quién eres hoy, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo claro. Me ha encantado lo que comentas de la comunicación con un correo cuando se termina un proyecto, chapó. Yo aporto esta otra, ¿no? Cuando comunicamos nuestra opinión, comunicar también el logro que hay detrás, incluyendo posibles fallos que hacen que nuestra opinión sea sólida, ese sería otro ejemplo, ¿no? No sé Sí, si tú yo aportas también. otra cosa. No. Con los clientes yo también a veces en el ámbito corporativo añado mucho el factor, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? De aprovecha este perfil para cosas que a lo mejor, por la razón que sea, en tu día a día te es más difícil comunicar o colocar ese mensaje, aprovecha el perfil de Instagram para hacer, de LinkedIn, bueno, el de Instagram también, pero el de LinkedIn en el ámbito más corporativo para hacerlo, ¿no? O sea, para posicionar tu marca personal dentro de tu empresa como embajador de esa empresa o como embajador de tu tema en ese sector, aunque no sea específicamente de tu empresa, ¿no? Porque eso te va a dar muchísima visibilidad. Y a los emprendedores del mundo yo creo que es eso, ¿no? Integrar que los logros es lo que nos va pasando, lo que vamos aprendiendo de ellos y que además a tu potencial cliente le interesa escuchar eso porque hace espejo, porque empatiza, porque es un puente que nos une, ¿no? El aprendizaje, bueno, la vulnerabilidad al final nos iguala a todos, ¿no? El mostrar. Y yo creo que no hay puente más poderoso que ese, ¿no? El mostrar lo que hemos aprendido de esto que no ha salido tan bien o al revés, de algo que no pensábamos que iba a salir muy bien y ha funcionado, ¿no? Entonces yo creo que eso, que hablar de logros no es ponerte la medallita de soy el mejor del universo, es hablar de ti y comunicar sobre ti y exponerte, que es un poco sobre lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y ahí me gustaría, que al final es nuestro trabajo, ¿no? Poner el foco cada uno en nuestra responsabilidad. Pero sí, me imagino
que en parte para ayudar a potenciar al otro sí que hay algunas claves. A mí me gustaría que nos dijeras y en qué se fija la gente. O sea, cuando nosotros nos tenemos que trabajar cosas de nosotros, no sé, tiene que ver, entiendo que ahora me vas a decir, uy, en un montón de cosas es un cúmulo de... Ok, pero ¿qué nos da credibilidad? ¿En qué se fijan los demás para otorgarnos autoridad o visibilidad o... ¿Sabías que retenemos entre un 20 y un 30% de lo que escuchamos y hasta un 70% de lo que leemos? Suscríbete a nuestra newsletter y no te pierdas nuestras novedades y contenido extra que complementan nuestros episodios. Mejora tu desarrollo personal y profesional con reflexiones adicionales que puedes repasar y aplicar cuando quieras. Suscríbete ahora y maximiza tu aprendizaje. Tienes el link abajo en el texto. ¿Qué nos da credibilidad? ¿En qué se fijan los demás para otorgarnos autoridad o visibilidad o... Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué nos otorga credibilidad y que es fundamental para la construcción de cualquier carrera, ¿no? O sea, por cuenta ajena, por cuenta propia. Yo creo que nos otorga credibilidad comunicar de manera honesta, y no pensemos en esto como algo súper abstracto de, claro, sí, que decir la verdad, no. Comunicar de manera honesta todo lo que te apetezca contar de lo que te pasa, también lo que no es positivo, como decíamos antes. Creo que también te da credibilidad, lógicamente, que o sea, tus acciones y cómo las cuentas entre ambas cosas sean coherentes. Y que si por algún motivo no lo ha sido, porque puede pasar, que cuentes por qué no lo ha sido. Si tú llevas un tiempo defendiendo esto y de repente estás en otro contexto, en otro sitio que crees que puede chirriar, normaliza, cuéntalo, reconoce por qué esto es así. A mí eso me parece, yo cuando lo veo desde fuera, me da mucha credibilidad. Creo que también mostrar que estás en constante aprendizaje, ¿no? Que no lo sabes todo, y comunicar las personas con las que te formas, las personas a las que lees, las personas a las que escuchas, a mí se me parece que también ayuda muchísimo en la construcción de la credibilidad. Yo nunca contrataría a alguien que no estuviera constantemente formándose, pero ni en mi empresa, ni como, o sea, ni a un mentor. Yo necesito gente que me diga, oye, yo no lo sé todo, pero soy el tipo de persona que cuando no tenga una respuesta va a hacer todo lo posible por encontrarla. Yo quiero ese tipo de personas. Para mí no hay nadie más creíble que ese perfil. Eso es, por eso tú también tienes alma de consultora como yo. O sea, yo es algo que enseñaba a mis equipos todo el rato. Chicos, no hace falta que lo sepamos todo. O sea, en cuanto un cliente te pregunta algo, el no lo sé es fundamental. Claro. No lo sé, pero mañana, déjame que mañana te lo digo. Claro. O sea, es mostrar esa humildad. Y es que que además... está súper relacionado con Claro. la humildad, que es un factor súper importante de algo que trabajamos nosotras mucho, que es el liderazgo, ¿no? Claro, pero es que además, desde mi punto de vista, tal y como yo lo vivo, me siento mucho más cómoda diciéndote, no tengo ni idea, déjame que investigue, a inventarme algo, o sea, que yo sé que no es real o sea, Claro, pero me siento más cómoda diciéndote, no tengo ni idea. Claro, pero porque tú... Pero es verdad que cuesta en algunos contextos. Claro, tú y yo y Bego estamos en un contexto y tenemos una trayectoria que estamos trabajaditas, como yo digo, estamos trabajaditas. Sin embargo, hay otras personas que todavía no han aprendido que no es necesario saberlo todo para comunicar credibilidad o autoridad o liderazgo. Liderazgo. Entonces, es verdad que todo es cuestión de probarlo y aprender, ¿no? Y aprender que el liderazgo y el crecimiento y la autoridad también está hecho de humildad, ¿no? De reconocer que no sabes algo y que estás dispuesto a aprenderlo. Absolutamente. Yo creo que también ayudas mucho en esa gestión del miedo a exponerte cuando entiendes que para exponerte no tienes que tener todas las respuestas ni ser el mejor en lo tuyo. Nadie espera que lo seas. Quien te sigue y te escucha es porque le has caído bien, porque le han recomendado, le han hablado sobre ti, por curiosidad, por lo que sea, pero no espera que seas una persona con todas las respuestas. Entonces eso también nos quita presión a la hora de exponernos. Y luego hay algo que a mí me encanta aplicar a mi día a día y en mi entorno y con mis clientes, y es el poder del no lo sé. O sea, realmente no lo sé es donde se esconde la oportunidad. Eso también tenemos que tenerlo muy presente para todo, ¿no? Para gestionar el miedo a exponernos y para vivir en general. En el no lo sé está el crecimiento,
porque no lo sé, se me genera una ventana de oportunidad para aprender algo nuevo y a partir de ahí el cielo es el límite. Si tú el no lo sé lo asumes como algo negativo en tanto que, uy, ¿qué van a pensar si yo que me dedico a esto y que soy súper profesional esto lo desconozco? ¿Qué van a pensar de mí? Vamos Ya. a quitarnos, ¿no? Yo creo un poco eso porque no tienes que construir tu credibilidad con el foco en eso. O sea, para mí no tienes que construir tu credibilidad en todo lo que sabes, no. Tienes que construir tu credibilidad poniendo el foco en cómo cuentas lo que sabes, en cómo cuentas lo que ya eres, en cómo cuentas lo que ya quieres ser. No tanto en todo lo que sabes, porque mañana será un poco más o un poco menos si te has ido de vacaciones y has reseteado un poco y has desaprendido cosas, ¿no? Entonces, si pones el foco en todo lo que sabes, es más difícil construir desde ahí. Bueno, es que además, hoy en día, que yo creo que ya está súper explotado, ¿no? El término buca, que estamos en este entorno volátil, incierto, Es que ahora estamos en Bunny. en Bunny. Sí, bueno, porque teníamos que inventarnos algo nuevo para no seguir contando la misma historia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a lo que voy, es que en un entorno en el cual no sabemos mañana qué es lo que va a necesitar el mundo, es desde mi punto de vista, un error pero de libro, el creer que ya lo sabes todo. Porque es que además, fíjate, el otro día comentaba, había escuchado en la radio y lo comentaba con mi marido, la demanda tan brutal que hay de pilotos de drones. O sea, es que es una de las profesiones del futuro, piloto de drones. ¿Por qué? Porque dentro de un tiempo todo se va a hacer con drones. El rescate de montaña va a empezar con un dron sobrevolando para buscar a una persona, en vez de como hacíamos con un helicóptero, que es un recurso mucho más caro, mucho más tal, con un dron. Y dices, hace 5 años el dron era un juguete para los niños. Bueno, o sea, ¿Sabes? O sea, es que yo con eso tengo una anécdota y es que Borja y yo hicimos un viaje a Canarias, ¿dónde fue? A Gran Canaria y subimos ahí al Roque Nublo y acababan de empezar el tema de los drones y Borja tenía uno que utilizábamos un poco para sobrevolar el jardín y hacer vídeos chulos cuando él tenía su canal de YouTube y nos llevamos el dron al Roque Nublo, que por si no lo sabéis hay, no sé si un puesto militar o de la Guardia Civil en lo alto de ese chisme y nosotros volamos el dron sobre aquello e incluso sobrevolando por la zona protegida con vallas electrificadas que no sé lo que hay ahí. Y ahora con la perspectiva del tiempo lo pensamos y Dios mío, o sea, eso han pasado 4 o 5 años y ahora sería prácticamente penado con cárcel. Entonces, es verdad que a mí me parece también un ejemplo brutal, ¿no? De lo rápido que va todo. Entonces, si te enfocas en lo que sabes, mañana vas a estar desactualizado. Entonces, vamos a enfocarnos, ¿no? En cómo contar mejor lo que somos y lo que vamos aprendiendo y lo que no sabemos también. Vamos a interesarnos por hacer buenas preguntas. Sí, claro. sí. Y ahí también, con lo que es que antes has mencionado a Michelle Obama, que me parece maravillosísima, y he conectado con una cosa que creo que es muy importante también en cuanto a tema de exposición, de marca personal, de comunicación, etcétera, etcétera, y es buscar referentes. Uf. Cuéntanos cuáles son tus referentes, además de Michelle Obama. Me encanta. Es un temazo que le encantará. Va a empezar a ponerse a sonreír sin parar. No, es que me parece que es la vida sin referentes, ¿no? O sea, tienes que tener referentes cerca tuyo y referentes incluso muy grandes que a lo mejor no conoces nunca en tu vida ni puedes tomarte un café con ellos, pero no importa. Y sobre todo porque yo creo que si tú quieres inspirar e influir de alguna manera en el mundo y dejar huella, necesitas mirarte en aquellos que ya están dejando esa huella o que han enfocado su vida a dejar esa huella, ¿no? Entonces, Michelle Obama para mí es un referente absoluto, no tanto porque fuera conocida por ser primera dama, sino por lo que ella ha sido capaz de hacer con ese altavoz y por la honestidad con la que ha construido su después de, a todo, a nivel de imagen, que si veis el cambio de vestuario de Michelle Obama es brutal, el cambio del pelo, de estilo, incluso el cambio, si no os habéis leído sus 2 libros, ¿no? El grande que habla un poco sobre sus memorias y el siguiente que es, ¿cómo lo llama? Con luz propia en español, ya hay un cambio incluso, ¿no? A la hora de cómo escribe. El primero todavía se nota, ¿no? Que ha sido primera dama y en el segundo como que ya es como si fuera más tu amiga, ¿no? Con la que te tomas un café. Entonces, bueno, Michelle Obama es un súper referente para mí. Recomiendo ambos libros. Con luz propia es un libro más cortito y muy, muy interesante. No sé si lo habéis leído, pero os lo recomiendo absolutamente. Tiene conceptos muy, muy chulos sobre visibilidad, sobre cómo elevarnos a nosotros mismos, sobre cómo crear un entorno que nos potencie.
Otro referente para mí, yo creo que también sería Marie Forleo, porque yo encontré muchas respuestas en ellas en el momento en el que me di cuenta que yo era una persona multipotencial, multiapasionada, que me gustaban muchísimas cosas, que había veces que no terminaba cosas que empezaba y por qué me pasa esto y de repente me interesaba por otra cosa y, oh, pasa una mosca de color rosa, voy a investigar sobre las moscas rosas, ¿no? Y Marie Forleo en su libro, me parece Everything is figurable. que ya está en español, La he inventado. Es que como es, todo todo es es posible, me parece que es en español. posible. Todo es posible. En ese libro ella te explica de, ostras, he sido muchas cosas en mi vida, soy muchas cosas a día de hoy y te va contando cómo las ha ido integrando en su vida, ¿no? Las diferentes facetas. Y cómo no eres un bicho raro, si te gustan muchas cosas, si tienes como muchos intereses, te encanta aprender de todo y también te da tips para gestionar eso en el día a día y en la construcción de una carrera. Inciso, y cómo eso, Bego, muchas veces lo hemos llevado, porque yo me siento identificada también, como bien dices, con este aspecto de la personalidad, como eso lo hemos cargado muchas veces como un peso y nos ha costado tanto aceptarlo, y qué liberación cuando aprendes que tú eres así y que eso es algo que podemos explotar, ¿no? Que podemos comunicar también. Está sobrevalorado ser experto en una cosa. Exacto, o sea, sí, pero a mí, y Bego me acompañó muy bien en este sentido, para mí suponía un poco, había un conflicto para mí en la comunicación, ¿no? Cuando yo me expresaba, perdón, estoy un poquito espesa todavía, ¿eh? La mujer. Cuando yo me expresaba o me identificaba como consultora generalista, ¿no? Porque como todos los gurús del marketing nos dicen que hay que ser experto en algo, hay que atacar a un nicho concreto. Yo tenía un jefe, esto os lo he contado a las dos y lo cuento mucho a mis clientes, que decía, los consultores tenemos un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Eso a mí, yo pensaba que era malo. Y en el fondo no es ni malo ni bueno, es lo que es. Claro. Y se puede, es como tú lo uses. Exacto. Conocer eso te da poder. Adecuado, ¿no? Claro. Muy, muy de acuerdo. Yo creo que conocer cómo eres es lo que te da el poder para saber cómo utilizarlo y para estar en paz contigo mismo. A mí me ha dado mucho paz entender que soy así y me ha ayudado a enfocar mi negocio y mi vida de determinada manera, dando espacio a lo que necesito porque si no, no soy tan feliz, ¿no? Y si me permitís, voy a mencionar una tercera persona, otra mujer, que se llama Sophia Bush, que no sé si la conocéis, pero es actriz americana y activista. Yo la conocí de adolescente porque me enganché a una serie de adolescente que se llama One Tree Hill, que por cierto no es una serie solo para adolescentes. Yo la he visto ahora siendo madre otra vez y he encontrado mucho aprendizaje, pero bueno. Ella ha utilizado también su altavoz y su exposición como actriz para implicarse en un montón de causas políticas, sociales, medioambientales y me parece una mujer como muy coherente, muy libre a la hora de comunicarse y tiene un podcast que también recomiendo que se llama Work in Progress, que me encanta el enfoque porque siempre le hace la pregunta al invitado de ¿y cuál es tu work in progress en este momento? ¿No? ¿En qué estás ahora? ¿No? Porque al final los seres humanos para avanzar siempre estamos con algo, ¿no? O sea, ¿cuál es ese siguiente paso? ¿En qué estás trabajando ahora? Y tiene un podcast de entrevistas muy, muy, muy interesantes, o sea, de todo tipo de perfiles. Y ella me parece que es una storyteller también buenísima. O sea, siempre te construye las historias de una manera emocionalmente con mucho gancho. Pero sobre todo si queréis un poco también investigar más sobre ella, cómo ha equilibrado esa faceta, ¿no? De ser actriz de Hollywood, de alfombra roja, de lucir un vestidazo y que solo te pregunten por eso, soy una activista a la que me invitan todos los años en septiembre a la Casa Blanca para hablar de cuál es la agenda del presidente este año. O sea, yo creo que llegar a ese punto, sobre todo como mujer y en Hollywood, o sea, ha tenido que remar mucho. Y de hecho, ya lo digo un poco también aquí porque esto me parece que puede ser interesante, acaba de hacer público que le gustan las mujeres después de haberse divorciado de su marido hace 1 año y lo ha contado en un artículo, me parece que es en él o en Vogue, brutal, súper honesto, súper vulnerable, no sé, tan cercano que es como, y como diciéndote, yo sigo aprendiendo a ser libre, sigo aprendiendo a contar lo que me pasa,
y a la gente que la acompañamos, ¿no?, en esa construcción de esa carrera, pues me ha parecido brutal cómo lo ha contado. Y todo esto que tú estás contando, Bego, y con el ejemplo que has puesto en concreto de la multipotencialidad y tal, me parece que tu forma de trabajar es muy coherente, muy liberadora, y nos invitas a entender y a pensar y a comunicar que todo lo que somos puede integrarse de manera coherente en nuestra marca personal y en nuestra comunicación, ¿no? Porque Absolutamente. cuántas veces en entornos laborales o en entornos empresariales o de emprendimiento como puede ser Instagram o LinkedIn, nos dedicamos a mostrar exclusivamente una faceta porque pensamos que quizás otras facetas de nuestra vida nos restan credibilidad. Esto lo aprendí yo con Bego, pues eso, hace 2 años y medio aproximadamente, pero todavía sigo, ¿verdad, Bego?, quitándome capas. Bego todavía me decía hacía unos meses, todavía, o hace un año, todavía no te veo del todo. Y yo todavía sigo sintiendo que sigo añadiendo cosas, sigo quitándome como ataduras a la hora de comunicar. En Instagram menos, pero en LinkedIn todavía siento ciertos reparos en comunicar ciertas cosas, ¿no? Y me parece que Bego acompaña desde ahí y tiene mucho que ver con lo que decía de quién eres, quién quieres ser y cómo lo comunicas con coherencia, con credibilidad, con autoridad. Claro, Es es que muy guay. yo creo que ahí, y es que ahí es donde está la necesidad que tenemos, sobre todo esa generación, que nosotras ya somos del final de esa generación, pero de esa generación de mujeres que se creyeron que teníamos que parecernos a los hombres y que teníamos que ser ese perfil hiperprofesional, ese perfil en el que no había emociones, en el que la maternidad estaba escondida. Porque claro, tú si de repente tu niño tenía un problema, tú de tapadillo ibas a llamar a preguntar por tú y que nadie se entere que estoy preocupada porque mi hijo está malito con fiebre. Eso es una generación que nosotras estamos saliendo de ella, pero que, Nosotros tenemos todavía esa carga. Estamos saliendo, tú y yo y muchas mujeres estamos saliendo porque nos hemos trabajado. Sí, pero no, que claro. hemos estado ahí. Pero que nuestras hijas, por suerte, o sea, la mía, la tuya y Carloti, seguro, la de Bego, primero por la madre que tiene y segundo porque es la más pequeña de las tres niñas, yo creo que no van a tener esa mochila, ¿no? Yo creo que Está cambiando mucho el panorama. nos estamos esforzando las tres como madres en que no vayan a tener esa mochila. Y os voy a decir una cosa, yo tengo 32 años, empecé a trabajar muy, muy joven o muy pequeña, no sé cómo decirlo, pero yo misma cuando trabajaba en política en Bruselas y tenía que venir a Madrid a hacerme mi reconocimiento del pecho, no porque yo estoy operada, yo recuerdo que algunas de las veces no lo contaba. No contaba que me estaba yendo a Madrid a hacerme una revisión del pecho, porque ya estaba en un entorno súper masculino, donde encima yo era rubia, joven, puesta ahí en rubia, joven, que iba con tacones porque me encantaba arreglarme y encima un puesto en el que te ponen a dedo, porque te ponen a dedo, es un puesto de confianza, y donde además se ha ido alguien para que, el de la legislatura anterior, para que tú estés ahí y toda la gente alrededor, al final, al principio les duele que haya pasado eso, ¿no? Hasta que después obviamente se normaliza porque cada jefe trae a su equipo, pero yo me sorprendí a mí misma ocultando esta parte, incluso yo, o sea, entonces, ojo con esto, porque yo creo que nuestras hijas esto no les va a pasar, pero no podemos dejar de permanecer alertas para incidir en que como mujeres tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, está bien, efectivamente no tenemos ni que parecernos a los hombres ni que masculinizar nuestro liderazgo para hacernos un hueco o para sentirnos escuchadas, sino que liderar desde donde somos, ¿no? Ese liderazgo quizá más consciente y más emocional que quizá tenemos las mujeres de manera un poco más genética o por cómo somos, está bien, ¿no? Se puede liderar desde ahí, es un liderazgo fabuloso, te puedes hacer escuchar y es que esto me parece fundamental porque yo creo que este es el único liderazgo posible en el mundo hacia el que vamos. Todo lo anterior no tiene que tener cabida porque el mundo no está yendo hacia ese sitio, estamos yendo hacia otro, ¿no? Hacia nuestras emociones, abrazarnos más, que los trabajos sean espacios en los que desarrollarnos y no en los que calentar una silla, sino en los que poder crecer, ¿no? Y sí que me gustaría decir por último sobre lo que decía Pilar del tema de la marca personal que tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que la marca personal te da un espacio
en el que ser, no solo en el que hacer. Entonces, en este paraguas del ser tiene que caber todo lo que tú eres. Si no, hay algo que no va a funcionar del todo porque hay una parte de ti que estás ocultando, que estás silenciando. Entonces, todo lo que te gusta está bien. Da igual que seas cirujano cerebral, que seas yo qué sé, ingeniero informático, que seas actor, que seas cantante o que seas consultor empresarial. Está bien si te gusta irte los domingos a tu huerto de patatas. Está bien, como a mí, si te gusta hacer una fiesta por Eurovisión y sentir que es lo más importante que pasa en tu año, es que España pueda ganar Eurovisión. Está bien eso, pero... O sea, y lo digo porque yo en mi anterior vida, trabajando por cuenta ajena, tenía silenciadas muchas partes de mí, muchas capas, ¿no? Yo de aquellas escribía un blog así como de amor o de identidad personal y no lo sabía nadie. Yo estaba casada con un mago y a veces sentía que si se sabía como que me juzgaban porque una persona trabajando en el Parlamento Europeo, ¿qué hace con un mago? Youtuber que trabaja en casa, por Dios, ¿esto cómo se va a ver desde fuera? Cuando yo me iba el fin de semana a Madrid a celebrar Eurovisión era... ¿Pero te vas a Madrid a ver Eurovisión si el lunes tenemos aquí no sé qué? Yo, sí. Pero era de lo poco, o sea, casi me costaba, ¿no? Pero entonces yo silencié muchas partes de mí, sentía que me ponía una careta para ir a trabajar todos los días y eso no me hacía en absoluto feliz. Entonces, si hay alguien que nos esté escuchando que siente que se está poniendo caretas en su trabajo todos los días o en su propio emprendimiento, no es ahí. O puede que sí, pero que necesites cambiar, no sé, hacerte otro tipo de habitación, ¿no? Otro tipo de espacio. Donde puedes ser, ahí es. Si no puedes ser del todo, necesitas, si eres emprendedor, una nueva estrategia que te permita poder ser todo lo que eres, un nuevo trabajo, porque a lo mejor ese no te permite ser todo lo que tú eres, o a lo mejor una persona desde fuera, si ese trabajo te gusta, que te permita entender cómo puedes liderar, ¿no?, en ese trabajo para ser feliz. O sea, es que yo creo que trabajar tu marca personal es trabajar tu propia felicidad, trabajar tu propio estilo de vida. ¿Quién eres? Claro, es quién eres. ¿No? Y cómo quieres contarle al mundo lo que eres y cómo puedes multiplicar las oportunidades que a lo mejor el universo tiene por ahí guardadas para ti, pues hacerle que sea un poquito más fácil, ¿no?, que te lleguen. Qué bonito. Madre mía. Y Bueno, todo esto surge de la pregunta, ¿por qué tenemos miedo a la exposición? Pero es que claro, tenemos miedo a la exposición porque nos da miedo mostrarnos como somos, que es un poco la conclusión de lo que estamos hablando, ¿no? Y es, no tienes que pedir permiso a nadie para ser como eres ni para mostrarte como eres. Ya es suficiente como tú eres. Y me parece fundamental lo que dices, es que si no puedes hacerlo, si no te sientes cómoda haciéndolo o cómodo haciéndolo, ahí no es. A lo mejor no te tienes que, o sea, si es una cuestión de trabajo, no es cuestión de mañana dejarlo, no. Es una cuestión de aprender cuál puede ser el camino y poco a poco empezar a caminarlo, ¿no? Porque sí, lo que se requiere es un cambio puede ser desde un cambio de equipo hasta un cambio de departamento, un cambio de empresa, un cambio de sector. Si somos emprendedores, un cambio de estrategia de comunicación. Es que, todo eso no tiene que ser mañana. Claro, y escucha, a lo mejor el cambio, claro, pero es que a lo mejor el cambio es un cambio de mentalidad tuya, porque no te has atrevido a mostrarte y a lo mejor te muestra. Eso es. Y no pasa nadie nada. te juzga y nadie va a cuestionar nada. Y tú dices, llevo X tiempo pensando que si digo esto. Mira, yo esto lo hago mucho. Yo en los cursos, yo soy muy friki. Y yo al principio me callaba muchas cosas y he descubierto que me conecta mucho más con la gente cuando hablo del Señor de los Anillos, de Harry Potter, de Marvel. De los temas realmente importantes. Porque la gente te baja de ese pedestal. En mi caso, que hay una gran parte de mi trabajo es formación, y muchas veces con posiciones así como medio altas, es como, no, hay que ser como muy, lo que decías tú, Bego, muy formal, muy tal, ¿no? Y de repente dices, mira, yo hoy en día voy con mi americana a mis deportivas y les explico cosas desde un prisma del Señor de los Anillos, todo el mundo se entera de lo que estoy contando y me humanizan y yo les humanizo a ellos. Y la conversación es otra. Es que además es todo ventajas porque te humaniza, te conecta con ellos, hace más atractiva la comunicación y más auténtica porque solo tú lo vas a contar así. Porque aunque yo sea fan del Señor de los Anillos, yo no lo contaría así tampoco, porque lo contaría desde mi perspectiva de fan, ¿no? Entonces, eso es brutal, por eso es tan importante, ¿no?, unir tu personalidad con tus talentos, tus habilidades y tu manera de contarlo. Totalmente. Qué bueno, vamos a ir, llevamos bastante rato. Pero porque es que esto, como siempre nos pasa, es tan interesante que se nos pasa. Ay, yo me quedaría aquí de por vida un ratito, ¿eh? O sea, que cuánto se aprende, ¿no?, también de escuchar y de hablar.
Bueno, sea, de hecho, para mí es uno de las mayores cosas que me llevo de haber iniciado el podcast con Tisca. La oportunidad de, aunque nos cueste tiempo, aunque nos cueste esfuerzo, Dinero ahora mismo. aunque nos cueste dinero, también. Bueno, pero nos el llevamos mantenernos, tanto. sí, nos llevamos tanto, el prepararnos los episodios, las conversaciones que tenemos entre nosotras, con vosotros, los invitados. Sí, es una grandísima oportunidad. Bueno, vamos a ir entonces terminando. Por aterrizar, ¿qué conclusiones que sacas tú, Piluca? Porque se me está ocurriendo, voy a innovar. A ver, miedo me da. ¿Qué hemos aprendido de Bego? ¿Qué te llevas de...? Bueno, claro, tú que la conoces un montón. Sí, perdona, así nuevo me vas a pillar porque... Bueno, pues ¿qué es lo que si yo te preguntara como te he preguntado, oye, ¿a quién me recomiendas y por qué? Tú me dices, te recomiendo a Bego para trabajar tu comunicación y tu marca. Sí. ¿Por qué? Porque ella va a lograr que lo hagas desde la coherencia y desde el ser, o sea, desde quién eres, desde que entiendas quién eres y entonces en el momento en que es cómodo para ti comunicar, cambia por completo. O sea, en el momento en que tú te sientes cómodo contando algo, contando quién eres o qué haces o qué, es que es otro rollo. Es otro rollo. Te reduce el síndrome del impostor, el miedo a la exposición, porque la seguridad es otra. O sea, esa libertad de saber que no pasa nada si cuentas ciertas cosas o cómo las cuentas, para mí lo es todo. Sí. ¿Tú cómo lo dirías tú? Gracias. No, yo me llevo porque es verdad que Bego, tú y yo hemos coincidido 2 veces en persona, nos seguimos... Pocas que parecen, esto hay que solucionarlo. Esto hay que solucionarlo. Sí que te sigo en redes sociales y una de las cosas que yo siempre me ha conectado mucho cuando te he visto es eso, es esa naturalidad, ese ser tú. Y creo que eso es lo que me llevo de ti, que es, qué maravilla ver a una persona que le flipa Eurovisión, que a día de hoy hay pocas que hablan abiertamente de esto. Y me llevo que la naturalidad y la personalidad no está reñida con la profesionalidad. Qué importante. Y creo que eso es lo que yo me llevo de ti y lo que tú transmites súper bien, que es yo puedo ponerte una foto en Instagram de que estoy con mi peque dándole el pecho porque está malita y te pongo la foto con mi marido que es mago y hemos ido al estreno y te pongo la foto pues del evento de Mowom, que también tuvimos aquí a Raquel y o sea, me encanta el estilo que tienes que transmitir quién eres al mundo. Muchísimas gracias por lo que me habéis dicho las dos y sobre todo que sirva para quien nos escucha entienda que eso es posible y que puedes construir un negocio con esta perspectiva, que puedes construir una carrera desde esta perspectiva y que si te está costando, pues que pidas ayuda, que leas libros, que escuches podcasts, que contrates a una coach, como hice yo con Pilar en el momento en el que sentía, ¿no?, con mi maternidad que no estaba pudiendo ser yo del todo en ese momentum de mi vida, o sea que en realidad esto nos aplica en cualquier momento y que busques ayuda porque se puede vivir desde esa libertad. Es más, es que yo ya no entiendo otra manera de vivir. Y creo que cuando ya conectas, ¿no?, con esa parte, te engancha, porque es que es tan guay, ¿no?, sentirte libre a la hora de contar, de hacer, de equivocarte, de acertar, que es ahí donde creces. Sí, sin duda. Yo, si queréis, yo voy a cerrar con una frase que Bego no ha utilizado todavía, pero que a mí me parece estupenda, que nos la regaló en un evento que ella lideró y que la tengo enmarcada en mi despacho, que es: tu historia importa. Qué bonito, preciosa. Sí, tu historia importa porque en esa historia está tu poder, está tu personalidad, está tu autenticidad, están tus valores, están tus aprendizajes y tus errores y desde ahí es desde donde construye esa comunicación tan auténtica, ¿no? Y yo, si quieres, pues regalo otra frase, si os parece también un poco así como cierre. Bueno, hay una que... Nos has dado ya unas cuantas, ¿eh? Yo las tengo todas apuntadas, pero otra más. Bienvenida sea. A mí hay dos frases que son un poco mi guía, ¿no? Que Pilar también las conoce porque las utilizo mucho. Que una es, recuerda quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser.
Maravilla. Yo siempre que me pierdo vuelvo a eso, ¿no? O sea, recuerda quién eres antes de que tengas que escuchar, incluso en la maternidad me está pasando, ¿no? Recuerda quién eres antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y la otra, que es de la escritora Ana María Matute, que a mí siempre me ha encantado, que ella dice, hay que inventarse la vida porque acaba siendo verdad. Entonces yo eso lo aplico a todo. Tienes que inventarte tu propia fórmula para tu emprendimiento porque acaba siendo tu verdad. Tienes que inventarte tu fórmula para la maternidad porque acaba siendo tu verdad. Tienes que inventarte tu manera de crecer, ¿no? En tu proyecto, tu carrera, porque acaba siendo tu verdad. Y para que esa verdad, en esa verdad estés cómoda, te la tienes que inventar tú. Claro. Y eso también nos responsabiliza a nosotros, ¿no? De soy yo, ¿no? El entorno, la gente dirá, esto me afectará más o menos, vendrá una crisis, lo que sea. Pero yo creo que vivir desde esa responsabilidad es lo que te hace más libre, ¿no? El decir, oye, esto también va dependiendo de mí. Y entonces yo me lo tengo que inventar. Y está guay inventárselo, es más divertido, aunque también nos puede dar un poco de miedito a veces, ¿no? Pero como decíamos al principio, no pasa nada, se pueden convivir con esos miedos. Fenomenal, me encanta, me encanta. Pues, Begoña, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capitulazo que hemos construido entre las tres. Muchas gracias. Nos vemos, ¿vale? Pues nada, Física sí. y virtual y todas las veces que haga falta. Digo, Gracias. un placer compartir con vosotras. Supongo que ya lo pondréis por ahí, que se me puede encontrar en Bego M. Baeza en Instagram. Lo vamos. Y si escucháis el podcast y me queréis contar qué os ha parecido por ahí por redes, estaré encantadísima de contestaros. Chicas, seguid adelante con el podcast que hace muchísimo bien. Yo soy oyente, estoy muy enganchada y me ayuda mucho a hacerme preguntas. Así que muchas gracias. Qué guay. Mil Qué guay. gracias. Pues en esta temporada hay novedades. Ya sabes, vas a tener más herramientas para hacerte más preguntas todavía. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Un beso enorme. Un beso. Hasta luego. Chao. Vale. Pues.